venga como ese ungüento, Señor, que limpia, que sana, Señor, que restaura nuestra vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así como está parado, dígale al hermano que tiene ahí al lado: antes te veías bien. Dígale, no tenga miedo. Dile: antes te veías bien, pero hoy te ves mejor porque tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Tome su lugar, por favor. Mire, yo le quiero compartir una palabra que todos conocen con respecto al Señor Jesucristo y la voz que salió del cielo, el que está escrito en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo fue al Jordán a ser bautizado. Y entonces se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o tengo contentamiento, según la versión bíblica que usted tenga. Qué interesante es esto, porque la voz tuvo que salir del cielo, porque al momento que el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, amados hermanos, había una multitud de gente. Y el Señor le dijo a Juan: necesito ser bautizado por ti. Juan decía: no, yo no soy digno, debería de ser al revés. Pero el Señor Jesús le dijo: es que esto es necesario que acontezca para que se cumpla la ley y que se cumpla lo que se tiene que hacer. Y salió la voz del cielo en el momento en el que él estaba siendo bautizado. Ahora, el bautismo del Señor Jesucristo era el bautismo de arrepentimiento de pecados, el cual hacía Juan. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque mucho se ha torcido la palabra de Dios en muchas denominaciones, en muchas iglesias y en muchos lugares, diciendo: entonces el Señor Jesús tenía pecado, porque él se tuvo que bautizar por arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan, el arrepentimiento de pecados. Pero el Señor Jesús en ese momento, él no tenía pecado. El pecado él lo tomó en la cruz del Calvario, cuando le fueron imputados los pecados de usted y los pecados míos, hasta la cruz del Calvario. En ese momento él no tenía pecado. Él tuvo que ir a bautizarse para cumplir lo que la Escritura decía, pero tuvo que salir la voz del cielo para decir: este es mi Hijo amado, para dar testimonio de dos cosas: que Jesús era el Hijo amado del Padre, y que en él no había pecado, que él no se estaba bautizando por pecado. Porque se ha torcido mucho la Escritura, diciendo que Jesús es un ser creado, no es un Dios, que él no es hijo de Dios y que en él había pecado. No, en él hubo pecado en la cruz del Calvario, cuando fueron imputados los pecados. Entonces la voz del cielo sale y dice: este es mi Hijo amado. Y todos los testigos que estaban alrededor escucharon la voz del cielo audible decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, yo tengo complacencia. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque momentos después, enseguida que salió del Jordán, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. Y él estuvo ahí por 40 días y 40 noches en ayuno, amado hermano, y siendo atacado y tentado por el diablo. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto? Diga conmigo: el Espíritu Santo. ¿Sabe? Muchas veces pasamos nosotros por pruebas. El desierto es prueba, por pruebas muy tremendas. El desierto al cual el Señor Jesús fue no era un desierto como el que usted ve en las películas. Era un desierto escarpado, con picos y con acantilados y rocas muy filosas. No había lugar de descanso, no había lugar donde estar. No era el desierto común y corriente que nosotros conocemos. Era un desierto completamente diferente. Y él estuvo ahí. Lo curioso de esto, amado hermano, es que muchos dicen: si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando por una circunstancia difícil en mi vida? ¿Por qué, si de verdad Dios me ama, por qué me ha pasado tal o cual cosa en mi vida? ¿Por qué me aconteció tal situación? ¿Por qué, si Dios me ama,
Dios permite que suceda estas cosas en mi vida. Hay gente que de repente llega a la iglesia y me dice: pastor, yo soy una persona que yo voy a la iglesia continuamente. Yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, siempre estoy en los eventos en la iglesia. Y de repente, pastor, me hicieron unos estudios y me apareció que tengo un cáncer en fase terminal. Y el médico me dijo que tengo 3 meses de vida. ¿Usted me puede explicar por qué es esto? ¿Por qué Dios permite que pasen tales o cuales cosas en el mundo? Y la gente allá afuera dice: si Dios existiera y Dios fuera real, ¿por qué Dios permite los abortos? ¿Por qué Dios permite que haya asesinatos, secuestros, robos, enfermedades? Y todo se lo achacamos a Dios. Mire, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto a enfrentarse y a encontrarse con el mismo Satanás. No estoy diciendo, amado hermano, que fue un encuentro que Satanás se levantó en contra de Jesús. No, fue el Espíritu, la idea fue de Dios. La idea la tuvo Dios de llevar a Jesús al desierto a encontrarse con Satanás. Muchas veces no entendemos por qué pasan situaciones en nuestra vida o acontecen ciertas situaciones en nuestra vida, o por qué se nos levantó una tormenta o una adversidad o un problema. No entendemos, no comprendemos. Y siempre decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? He sido fiel, leo la Biblia, yo ayuno, trato de seguir la palabra de Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo no prospero como prospera otro? ¿Por qué a otro le diste un carro? ¿Por qué a otro le diste una casa? ¿Por qué el otro pudo poner un negocio? Raquel se hacía la misma pregunta cuando estaba con Jacob. Dame un hijo. Y le decía a Jacob: ¿acaso soy yo Dios? Ella no podía tener hijos y veía que las demás podían tener hijos. De repente entramos en esa situación. Pero recuerde, fue el Espíritu, fue idea de Dios llevar a Jesús al desierto. Y dice que en el desierto, estando ahí bajo una situación difícil, porque no hay nada más difícil para el ser humano que estar bajo necesidad, tener hambre y tener necesidad. ¿Usted sabe lo que es tener hambre? La gente por hambre hace muchas cosas. La gente por hambre se justifica y dice: yo robo porque tengo hambre, yo secuestro porque no tengo trabajo, esto fue lo único que me quedó. Hay mucha gente que se justifica para hacer actos o tener actos y decir que lo hacen porque no tienen dinero. Le roban a los hermanos, defraudan en las iglesias. ¿Cuánta gente no hay así que conozcamos? Mire, cuando hay mayor necesidad, se te presenta el diablo, no Dios. Entiéndelo, compréndelo. No se te presenta Dios. En mayor necesidad, el que se te va a presentar es Satanás, para ver de qué estás hecho, para ver qué clase de cristiano eres, cuál es tu carácter, dónde está tu fe. Si tu fe radica en lo que tienes o en lo que careces. ¿Sabes que el ser humano pierde la fe cuando tiene carencias? Porque empieza a ver lo que le hace falta y entonces su fe está fundamentada en lo que te hace falta. O tu fe se hace fuerte porque lo tienes. Y muchas veces somos probados ahí en ese tipo de situaciones. Pero note esto: Jesús, en el mayor momento de necesidad, estaba bajo 40 días de ayuno, oración, 40 días con 40 noches, sin probar alimento. Y lo primero que hizo Satanás fue llegar y decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Seguramente esta historia usted la conoce. Entonces, amado hermano, se presenta Satanás y lo primero que hace es hacerte dudar si eres hijo de Dios o no.
Es lo primero que Él va a hacer. Porque cada que nosotros entramos en una necesidad o estamos en una prueba, cuando estamos verdaderamente bajo una necesidad, no tenemos para pagar colegiaturas, no tenemos para pagar la casa, no hay trabajo, lo perdimos, tenemos acreedores, las finanzas están mal, tenemos hijos, tienen necesidad de comer, no tenemos cómo sustentar. Lo primero que pasa cuando tú estás bajo prueba, te hacen dudar si eres hijo de Dios. ¿Y será que estoy en el lugar correcto? ¿En la iglesia correcta? ¿Con el pastor correcto? ¿Será que Dios verdaderamente yo sea hijo de Dios? Porque si yo fuera hijo de Dios y no falta el vecinito, el amigo y hasta el hermano de la iglesia que te dice, como dijeron los amigos de Job, que hicieron pensarle que Job estaba bajo pecado, y Job no estaba bajo pecado. Simple y sencillamente acontecen cosas en nuestra vida, amado hermano, para ver qué clase de cristianos somos, y si nosotros, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de los problemas, seguimos manteniendo una identidad de hijo. Mire, cuando usted no tiene una identidad de hijo, usted no tiene la identidad del Padre. Usted no tiene la imagen del Padre. Cuando yo tengo la identidad de hijo y yo me creo hijo de Dios, tendría yo que preguntarle esta mañana, ¿cuántos de aquí de verdad se creen hijos de Dios? De verdad. Que cuando están allá afuera, cualquier persona de cualquier religión le pregunta, ¿y tú qué? Yo soy hijo de Dios. Le van a decir, ay, sí, no me digas. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Obama. Yo soy nieto de Trump. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. Y hay gente que dice, si eres hijo de Dios, y tú eres hijo de Dios y vas a la iglesia correcta y dices que estás con Dios, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué te han acontecido tal o cual cosa? ¿Usted qué le contestaría? El ser hijo de Dios no te exenta de tener problemas. Lo voy a tener que repetir. El ser hijo de Dios no te exenta de tener problemas. El ser hijo de Dios no te exenta de tener dificultades, de tener adversidades. El ser hijo de Dios no te exenta de pasar por desiertos, de tener pruebas. No estás exento. Al contrario, el cristiano está bajo prueba, bajo circunstancias difíciles. Pero cuando tú no te sientes hijo, tú no tienes la imagen del Padre dentro de ti. Y cuando tú no tienes la imagen del Padre dentro de ti, amado hermano, tú llegas a dudar de que eres hijo de Dios por las cosas que te rodean, y tu fe empieza a claudicar, porque tu fe está puesta en las cosas que te rodean y no en el interior de tu corazón. No tienes la imagen del Padre dentro de ti, formada dentro de ti, porque cuando te sucede cualquier tipo de circunstancia, empiezas a dudar que si Dios te ama, que si tú eres hijo de Dios, que si de verdad estuvieras en el lugar correcto, no te pasaría tal o cual cosa. Recuerde, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y momentos antes se había escuchado una voz donde había testigos que decían, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Si el Padre tenía contentamiento, ¿por qué lo llevó al desierto? Si tanto amaba a Jesús, ¿por qué lo llevó al desierto? Muchas veces las pruebas, los desiertos, las dificultades te tienen que sacar la imagen de lo que realmente eres tú. Si tú tienes la imagen del Padre, tú te sentirás hijo siempre, donde quiera que estés, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga. No podrá haber la menor duda de que tú eres hijo de Dios, porque la traes adentro. Y le dijo Satanás, si tú de verdad eres hijo de Dios, lo hizo dudar, lo quería hacer dudar.
Pero ¿qué crees? Que a Satanás se le olvidó una pequeña cosa. Una pequeña cosa que no le dijo a Jesús. Y le dijo, y la palabra que se le olvidó, le dijo, si eres hijo. Eso se lo recordó, lo quería hacer dudar. Pero no le dijo, si eres el hijo amado. Oh. Porque muchas veces tú puedes decir, eres hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios, pero no entiendo. Cuando tú no te sientes amado. Oh. ¿Y sabes que hay mucha gente en la iglesia que no se siente amada? No se siente amada. Pastor, hay gente que tiene un espíritu de autoconmiseración. ¿Qué es autoconmiseración? La persona que se autoflagela y se siente víctima de todo y de todos. El pastor no me habla, los hermanos me hacen feo, en mi casa mi esposo no me trata bien, mis hijos no me quieren. Siempre es víctima de todo. Tienen un espíritu de autoconmiseración. Porque número uno, no tienen la imagen del Padre, y número dos, no se sienten amados. ¿Se recuerda ayer que le decía yo de Adán y Eva? Y recuerda que le decía que la esposa le dice al esposo, dime si me amas. Y ayer le comenté, saber una verdad no te hace libre, pero conocer una verdad, eso es lo que te hace libre. Cuando tú crees en la verdad, eso es lo que verdaderamente te hace libre. El creer en una verdad. El saber una verdad no te hace libre, pero el conocer una verdad sí. Hay hijos que están en la casa. Hay hijos que están en la casa. Y hablo de hijos naturales y de hijos espirituales. Pero dicen, yo no soy el consentido de papá. Yo no soy el consentido de mamá. Se saben hijos, pero no se saben amados. Por eso hay muchos hijos que están allá afuera en las drogas, en el homosexualismo, en el alcoholismo. Se sienten mejor con otras personas. ¿Sabe? Las lesbianas se acercan con mayor frecuencia a las mujeres cuando éstas se encuentran solas. Cuando se sienten, amado hermano, que en su casa no las quieren, que no las aman, son presa fácil de los homosexuales. La gente, y después les cambian la identidad, su esencia. Las hacen pensar que así nacieron. ¿Cuántos homosexuales? Y hay un debate que dicen, ¿cuántos homosexuales andan por ahí diciendo, los homosexuales nacen o se hacen? Y es un debate en la psicología que no se puede llegar a una situación. Pero ¿sabes dónde empieza todo? Cuando tú no te sientes amado. Y entonces, mire, una mujer puede perder hasta su identidad femenina pensando, yo me siento bien con esta mujer. No es que te sientas bien, te agarraron por el área de los sentimientos, al grado que llegas a pensar y a sentir que tú eres homosexual. No, es que yo me siento bien siendo homosexual. ¿Por qué? Porque me agrada, me hace sentir bien. Mira, amado hermano, el no sentirte amado te lleva a perder batallas. El diablo no le dijo, si tú eres el hijo amado, le dijo, si eres el hijo, pero se le olvidó decirle, el amado. Porque el diablo está interesado en que tú pienses y que sientas, todavía te permite, quiere hacerte creer que eres hijo, pero que seas amado, no. Eso no le conviene, porque cuando tú te sientes amado, Jesucristo sabía perfectamente bien cuál era su identidad, sabía perfectamente bien quién era Él, y además Él se sentía amado. No importa que el Espíritu Santo lo hubiese puesto en el desierto y estuviera bajo prueba, bajo necesidad, bajo circunstancia, Él se sabía amado del Padre. Él se sabía. El ser amado, el saberte amado, el sentirte amado por el Padre te lleva a vencer cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo.
cualquier obstáculo. Él nunca dudó que era hijo y menos dejó de sentir que era el amado. Qué triste es, amados hermanos, cuando nosotros no sentimos el amor de Dios. Que pensamos que porque pasamos circunstancias difíciles en nuestra vida, situaciones complicadas, Dios no nos ama. No, Dios te ama. No importa que te haya llegado una enfermedad, no importa que el vecino te haya traicionado, no importa que el esposo te haya abandonado, no importa que tu padre natural no te haya amado. La palabra de Dios dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y eso Jehová te recogerá. Desde el momento en que tú te convertiste a Cristo, tú debes de tener la identidad del Padre dentro de ti, la imagen del Padre. Porque si no tienes la imagen del Padre, no te vas a sentir hijo. Lo primero que va a hacer Satanás es quererte hacer dudar que eres hijo de Dios. Y número 2, que eres amado. Mire el cuadro del hijo pródigo. Mire el cuadro del hijo pródigo. Regresó el pródigo. Esa es la imagen más preciosa y más hermosa que podemos ver de la gracia de Dios, la misericordia y el perdón. Cuando nosotros caemos y pecamos. Y ve al hermano mayor: tu hijo. Él sabía que era hijo, pero no se sabía amado. Dice: tú has estado siempre conmigo y todo es tuyo, no me lo has pedido. Sabes, el no sentirte amado de parte de Dios te lleva a perder las batallas. Te lleva, amado hermano, a no tener éxito en la vida. Te lleva, amado hermano, a vivir una vida de complejos, de desdicha, de autoconmiseración. ¿Y por qué ese hermano de la iglesia sí es bendecido y yo no? ¿Y por qué ese hermano sí Dios lo respalda y yo no? Quítate eso de tu mente hoy y tienes que meter el amor de Jesucristo, porque si tú lo aceptaste y Él te hizo hijo, amado hermano, también eres amado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no nos sentimos amados, no vas a poder vencer ninguna batalla. A pesar de estar en el desierto, a pesar de estar en luchas, a pesar de que el mismo Espíritu lo llevó al desierto, Él nunca se olvidó. Por eso le hice la introducción del Jordán. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe? Ninguna persona que está aquí puede decir que ama a Dios. Ninguna. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, cuando nosotros llegamos, hicimos la oración de fe para recibir a Jesús. Nosotros, amado hermano, no conocíamos a Dios. La mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo por una necesidad. Tal vez hasta por una conveniencia. ¿Sabe usted que el hijo pródigo no regresó al padre porque se arrepintió de sus pecados? Muchos de nosotros no llegamos a Cristo porque estábamos arrepentidos de la vida que teníamos. El hijo pródigo regresó al padre porque tenía hambre, por conveniencia. Pero el padre, viéndolo de lejos, dijo: no importa, este es mi hijo, el cual estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando el hijo pródigo sintió el amor, la misericordia del padre, ya la Biblia no dice que se volvió a ir de la casa. ¿Sabe? Cuando nosotros sentimos el amor y la misericordia de Dios, tal vez nosotros llegamos aquí porque teníamos una enfermedad y necesitábamos un milagro. Teníamos un problema y queríamos que Dios lo resolviera. Pero cuando conocimos a Cristo, hicimos la oración para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él se empezó a revelar en nuestro corazón y empezamos a sentir su amor. Tú no puedes decir que amas al Padre si primero no sentiste el amor de Él. Dice el libro de Juan: Dios te amó primero. Dios te amó primero para que tú lo pudieras amar a Él. Tú no puedes decir que amas a Dios si primero no sentiste el amor de Dios.
Por eso tú te debes de sentir esta mañana amado por el Padre. Porque el sentirte amado te va a llevar también a amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, amado hermano, tú no te jactas del amor que tú tienes por Dios. Deja compartirte esto esta mañana. Juan, como lo escuchamos en los días pasados, se recostaba en el pecho del maestro. El pecho del maestro representa el amor de Dios. Cada que escuches hablar del pecho del maestro, se representa con el amor de Dios. Y dice la palabra que había un discípulo que se le conocía como el discípulo que se recostaba en el pecho del maestro y se le conocía como el amado de Dios. Cuando tú lees la palabra, lo interesante de la palabra es que aparece entre 4 y 6 veces la palabra el amado de Dios, el discípulo amado por Dios. Al leer los evangelios, curiosamente, solamente está escrito en el libro de Juan. Lo que nos lleva a pensar que el que lo escribió fue el mismo Juan. Juan se sentía amado por Dios. La pregunta es, ¿y los otros discípulos no eran amados por Dios? ¿Los otros apóstoles no eran amados por Dios? ¿Dios hace acepción de personas? ¿Dios no ama a todos igual? ¿Por qué entonces se dice que Juan era el discípulo amado de Dios? Curiosamente, el que lo escribió fue el mismo Juan. Porque Juan se sentía amado por Dios. Cuando tú te sientes amado por Dios, tú te puedes recostar en el pecho del maestro. Te sientes amado por Dios. Mire la diferencia entre el que se siente amado y nosotros debemos de gloriarnos en el amor de Dios. Pero hay gente que se jacta. Es decir, ¿usted ama a Dios? Yo hice este ejercicio en la iglesia. ¿Cuántos aman a Dios? Lo hice al principio del estudio y toda la gente. ¿De veras usted ama a Dios? Sí. ¿Cuánto ama a Dios? Oh, la palabra de Dios dice en los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de Él. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Lo mismo hizo Pedro. Mira, amado hermano, la diferencia entre decir yo amo a Dios. No te estoy diciendo que no digas que amas a Dios. No te estoy diciendo que no sientas amor por Dios. Lo vas a sentir, pero tú lo vas a sentir cuando tú te sientas primero amado por Dios. Porque tú no puedes decir que amas a Dios hasta que no sientas el amor de Dios. Es que tú lo amas porque Él te amó primero a ti. Tú puedes decir que amas a Dios cuando tú te sientes amado por Dios. Si no te sientes amado por Dios, no puedes decir que amas a Dios. Y estaba Pedro y estaba Juan. Y era la noche de la última cena. Y mira a los que los que se sienten amados por Dios, más que los que dicen yo amo a Dios. ¿Hasta dónde irías? ¿Hasta dónde serías capaz de hacer? Señor, yo iría. Yo haría todo por ti. Yo dejaría todo por ti. Oh, viene el momento de la prueba. Mira a los que se jactan de decir que aman a Dios. Y mira la diferencia de aquellos que sienten el amor de Dios en su vida. Hay una diferencia. Porque dice que en la última cena estaban Pedro y estaban Juan. Y Jesús les dijo, oh, uno me va a traicionar. Uno me va a entregar. Y todos los discípulos se empezaron a ver. Y le preguntaron a Juan, ¿quién es el que va a traicionar al maestro? Oh, los que se sienten amados tienen la revelación de Jesucristo, de su palabra. Los que se sienten amados, los que se recuestan en el pecho del maestro. Hasta Pedro volteó a preguntarle, a decirle, oh, ¿quién es el que lo va a traer? Tú lo sabes. Tú eres el que te recuestas en el pecho del maestro. Y entonces Pedro salió.
Señor, yo no te dejaré. A donde tú vayas yo iré. Si vas a la cárcel yo ahí estaré. Señor, yo no te dejaré. Yo estaré contigo y no te abandonaré, Señor. Volteó el Señor Jesús y le dijo: ok, Pedro. Lo que pasa es que Pedro está representando la ley. Piedra, ley. Y Juan, el amor, está representando la gracia de Dios. Ley, gracia. Y estaban los dos. El que es ley le dice: Señor, yo no te dejaré. Yo te seguiré donde quiera que vayas y donde estés. Yo estaré contigo. Volteó Jesús y le dijo: oh, Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y la palabra se cumplió. Porque los que se jactan de decir que aman a Dios, ¿verdad? Los que se jactan de decir que aman a Dios, amado hermano, son los primeros que niegan a Jesús en su vida. Es mejor como Juan, ley, gracia, estaban los dos. La gracia conocía los secretos del maestro. La gracia se recostaba en el pecho. La gracia entendía el amor. La gracia no se gloriaba de cuánto amaba a Dios, sino de cuánto Dios lo amó a él. Del amor de Jesucristo en su vida. Nosotros debemos de sentir el amor de Dios en nuestra vida, porque el amor de Dios es el que te va a llevar a la revelación de los misterios, los secretos del Padre. Mira lo que hace la ley y mira lo que hace la gracia. La ley abandonó. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, la ley abandonó, lo dejó, se apartó, lo dejaron solo. Solo estaba ahí el discípulo amado. Los que aman a Jesús, aunque estén pasando por la prueba que sea en su vida, nunca se van a apartar del Maestro, nunca se van a apartar de Dios. No importa la prueba, no importa la adversidad, no importa la circunstancia que estés pasando, nunca te apartarás del Señor cuando tú sientes el amor, la gracia, el perdón, la misericordia, ese favor inmerecido en tu vida. Nunca jamás te apartarás de Cristo. Nunca. En la cruz del Calvario todos lo abandonaron. Pedro, el que tanto se jactaba: Señor, yo te seguiré. Antes de cantar el gallo, él lo negó 3 veces. Y Pedro se acordó. Y se acordó. Y crucificaron al Señor. Y no estaba ahí Pedro, ni los discípulos. El que estaba era Juan. Y en la cruz del Calvario, mira lo que hace Jesús con los que se sienten amados. El que se siente amado recibe dirección y recibe asignación. Diga conmigo: asignación. Cuando tú recibes asignación, tú tienes un propósito en la vida. Tú caminas bajo una dirección, bajo una asignación. En la gracia Dios asigna a los que se sienten amados. Dios no le puede asignar a una persona que no se siente amada. Tú debes de sentir que tienes propósito en la vida, que hay una razón de ser por el cual estás aquí, que no eres producto de una casualidad, sino que eres, amado, un hijo de Dios, el cual también eres amado. Y en la cruz le dijo: mira, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y ella representaba la iglesia. Le dio una asignación, le dio una tarea, le designó un propósito. Mira, Juan se convirtió en el hombre que recibió el libro profético más profundo y fue el último de los apóstoles que murió. Qué tremendo es esto, porque una vez que el Señor Jesús resucitó, se le presentó a los discípulos y le volvió a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué no le preguntó a Juan? ¿Por qué le preguntó a Pedro? Porque la ley se jacta del amor que tiene. La ley no te salva, pero la gracia, amado hermano, sí te salva. La ley no te redime, pero la gracia sí te redime. La ley te juzga, pero la gracia, amado hermano, te perdona. Nosotros somos merecedores. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor, no solamente te salvó, sino también te bendijo, como lo mencionamos ayer, era un combo.
Era un combo, venía junto con la salvación también las bendiciones y también la asignación. Dios nos da una asignación. Y además, quiero que veas esto. Pedro 3 veces le volvieron a preguntar. Las mismas veces que negó a Jesús, las mismas veces que le tuvieron que preguntar: Pedro, ¿me amas? Y la última, Pedro se entristeció: Señor, tú lo sabes. Porque en la ley te obligan: amarás al Señor tu Dios. Y los pastores enseñan ley en el púlpito. Amarás al Señor tu Dios. No se puede imponer a nadie, ni se puede obligar a nadie a amar a Dios. Tú no puedes decir, cuando llegaste y aceptaste a Jesucristo como Señor, yo amo a Dios. No, no lo amas. Hasta que Dios se revele a tu corazón y sientas su amor, su misericordia, su perdón, su favor inmerecido. Cuando tú empiezas a caminar en ese Dios que tú aceptaste, y Él se empieza, a medida de que tu corazón se abre y tú tienes un entendimiento y una comprensión de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es cuando tú empiezas a sentir su amor, su misericordia. Por eso te mencionaba ayer, en la iglesia tú no veniste a ser condenado, tú veniste a ser salvado. En la iglesia tú no veniste a ser señalado, tú veniste, amado hermano, a ser rescatado de tu forma de vivir. Cuando tú empiezas a caminar en ese amor, en esa misericordia, tú empiezas a sentir la presencia de Dios, empiezas a sentir lo que Jesús hizo en la cruz, empiezas a sentir su amor, ya no te quieres separar de Él. Entonces tú te recuestas en el pecho del Maestro. Entonces tú sí puedes decir, cuando tú ya empiezas a tener un entendimiento, un conocimiento, una revelación de Jesucristo, tú empiezas a sentir su amor. Y dices: pero Señor, yo no lo merezco. Maté a 10 personas. Violé a 5 mujeres. Hace poco estuvo con nosotros un evangelista. Fue impactante saber lo que sucedió en ese momento que el evangelista estaba compartiendo. Y él compartía del amor de Dios. No estaba compartiendo una doctrina, no estaba hablando de cosas profundas. Solamente decía: Dios te quiere perdonar, Dios te quiere salvar. Y mire, cayó una gloria ahí tremenda. Y aquí están mi hijo y una oveja que le puede testificar. El hermano decía: ¿hay alguien que pueda decir qué hizo Jesús? Y se levantó un hombre completamente drogado, tatuado, con un aspecto bastante complicado, y dice: yo quiero venir a decirles que le doy gracias a una mujer que me encontré en la calle, y me dijo: no quiere ir a la iglesia porque le queremos compartir. Le estoy hablando de hace 2 semanas. Y le quiero decir que gracias a que esa mujer me invitó aquí, es que yo vengo a decir. Y empezó a llorar, y a llorar como niño, que le he pedido perdón a Dios porque acabo de matar a un hombre. Todos nos quedamos así, porque es hasta delicado que él esté en el altar contando eso a la policía y muchas cosas legales. Pero lo que nos interesaba y lo que más impactó es que ese hombre dijo: hoy entiendo, hoy empiezo a sentir que hay un Dios que, a pesar de que yo maté, creo que hay un Dios que me puede perdonar. Dice: y entiendo que yo no vine aquí para ser señalado ni para ser juzgado. Lo triste es que muchas veces en los púlpitos se predica condenación en vez de salvación. Se predica ley en vez de gracia. Tú puedes amar a Dios, y es más, si sientes amar a Dios, una de las señales, uno de los frutos, una de las evidencias de que tú amas verdaderamente a Dios es cuando tú sigues a Dios. Y no lo sigues porque el pastor te obliga, porque te dicen tienes que ir a la iglesia, porque es una imposición, porque es una obligación. No,
tú lo haces por hambre, lo haces por amor, porque tú sientes el amor, sientes el perdón, sientes la misericordia, sientes la restauración, sientes que aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, amado hermano, la sangre de Jesucristo los ha emblanquecido. Quiero decirte que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, era el mismo cuadro que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Cuando una persona llevaba una oveja para la expiación, el sacrificio por su pecado, entonces el sacerdote tomaba la oveja y le empezaba a inspeccionar delante de la persona para ver si la oveja no tenía ningún defecto, una mancha, una imperfección. Una vez que el sacerdote inspeccionaba, mira ese cuadro, la oveja, el sacerdote y la persona, presentando esa persona la oveja, y el sacerdote inspeccionando la oveja para ver si era aceptable. Una vez que estaba ahí, tomaban las manos de la persona que llevaba la oveja y las ponía sobre la cabeza de la oveja. Eso se llama que la persona estaba trasladando los pecados en esa oveja. Los pecados de la persona eran imputados en esa oveja. Una vez que era pasado por ahí, le pasaban el cuchillo a la oveja y la sangre era derramada. Lo mismo sucedió en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo estaba siendo clavado y estaba siendo desangrado, amado hermano, en la cruz del Calvario, ahí fueron imputados en él todos los pecados, y él empezó a gritar y empezó a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado te aleja de Dios. Jesús cargó con todas tus maldiciones, con todos tus pecados, con todos tus errores. ¿Cómo te amaría el Padre a ti, o cómo te ama el Padre a ti, que dice que dio lo más amado, lo más preciado, lo más perfecto por ti, por mí? Por ti, por mí. Y solo fue por amor. Por eso cuando tú entiendes eso, tú empiezas a sentir el amor de Dios y tú empiezas a amar a Dios, porque Él fue el que te amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Él estaba solo en la cruz del Calvario, solo. Ahí fueron imputados en Él, fueron trasladados tus pecados y cayeron en Él. Una vez que fueron imputados todos los pecados, todas las maldiciones, todas las transgresiones, Él dijo: consumado es, está hecho. Quiere decir que ahora, solo por Él y a través de Él, nosotros tenemos redención, perdón de pecados, pero no solamente salvación, sino también dice la palabra que hemos sido hechos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Por eso, si tú entiendes eso, amado hermano, tú debes de entender que en la vida, el ser hijo de Dios no te exenta de pasar por valles, por desiertos, por montañas, por problemas. El ser hijo no te exenta. El sentirte hijo y tener la imagen del Padre, el tener y el sentirte ser amado, te hace caminar en esa gracia y te hace dejar atrás una vida de pasado y te lleva a vencer cualquier problema, cualquier circunstancia que se enfrente en la vida. Jamás pierdas la identidad de que eres hijo y tampoco de que eres amado por Dios. Si algo quiere hacer Satanás, fue lo que omitió él en el desierto. Le dijo: si eres hijo, pero no le dijo: si eres amado. Los problemas y las circunstancias que te rodean no pueden cambiar tu fe. Nunca permitas que las cosas que te rodeen, las circunstancias que estén alrededor tuyo, cambien la fe de lo que tú has creído y en quien has creído.
Si tú no te sientes amado, uno de los grandes problemas en Latinoamérica es, hay una falta de desamor en las iglesias, en los ministros, en las familias, en los matrimonios. La esposa no se siente amada, el esposo no se siente amado. Pero recuerda esto, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo y eso Jehová te recogerá. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a invitar que se ponga de pie y oremos unos minutitos nada más. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Padre, yo te pido en esta mañana, por el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí venimos muchas personas, Padre, de hogares destruidos, de iglesias destruidas, familias destruidas, en lo natural y en lo espiritual. Pero al llegar a ti, Señor, tú nos has hecho sentir tu amor y tu misericordia. Y aunque no éramos merecedores, porque el pecado aleja de tu presencia, a través del sacrificio de tu Hijo amado, de Jesucristo nuestro Señor, y su sangre derramada en la cruz, es que nosotros, Padre, hemos empezado a conocer. Revélate a nuestro corazón, Señor, necesitamos de ti. Levante sus manos, dígale: Cristo, necesito de ti. Necesito más de ti, Cristo. Necesito más de ti. Necesito tener más presente, estar más consciente del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mí, que aun cuando yo no lo merecía, y Él cargó con todas mis maldiciones. Entiéndelo, iglesia, Él te ha hecho que seas aceptable, porque cuando el Padre te mira a ti, no está mirando tus pecados, está mirando el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por ti. Él no te está viendo a ti, está viendo a Jesús, al cual tú has creído en esta mañana. Siéntete amado hoy. Siéntete amado por el Padre. Siéntete privilegiado porque estás en este lugar, porque fuiste alcanzado por la misericordia de Dios. Y ahora Él quiere trasladar todas las bendiciones que sean manifiestas, todas las bendiciones que Él ganó en la cruz del Calvario, para que tú seas grandemente bendecido. Así, con tus manos levantadas, ¿sabes? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a ser bendecido. Tú tienes derecho a tener una familia. El triunfo es tu derecho de vida. Te pertenece, porque Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. No digas: no lo merezco, mi padre no me amó, mi familia me despreció, en la iglesia me echaron, he cometido pecados, he cometido faltas. Pero no es por ti, es por lo que hizo Jesús en la cruz. Recíbelo en tu corazón. Tampoco te sientas que porque vienes de una familia tal vez humilde, o de una familia que no conocía a Dios, no tengas derecho. Cuando recibiste a Jesucristo, amado hermano, fueron imputados en Él todos tus pecados, pero también Él trasladó todas las bendiciones para ti. Ahora tienes derecho porque eres hijo. Si hay algo que el enemigo va a querer hacer en tu mente y en tu corazón, es que tú no tengas una identidad de hijo, para que no tengas la imagen del Padre en ti. Pero cuando tú tienes la imagen del Padre dentro de ti y entiendes el amor de Él en la cruz, tú ya no vas a ver los problemas, ni vas a sentir los problemas como: Dios no me ama, ¿por qué me sucede esto a mí? Jesús, a pesar de todas las circunstancias, nunca se olvidó de quién era Él y que era amado.
Recibe el amor de Dios en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie